¿Qué tal? Buenos días. Son días intensos para nuestro invitado en este programa, en Entrevistados Hoy. Manuel Marcos Pérez, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, tiene dos citas importantes en muy poco tiempo. Por un lado está el debate de la nacionalidad canaria, donde actuará como portavoz, y también el congreso de su partido, del Partido Socialista Canario, en el que aspira al cargo de secretario general. Hoy está con nosotros Manuel Marcos Pérez. Señor Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, dos citas importantes. ¿Cuál es la que más le impone en un principio? Son dos citas importantes las dos, como usted señala, pero creo que la cita congresual es una cita que en estos momentos pues me está centrando gran parte de mi tiempo y mi trabajo, que comparto con la otra cita, que es la de debatir con el gobierno y fijar claramente una posición alternativa de los socialistas canarios frente a este gobierno en ese debate de la nacionalidad. Pero tengo que serle sincero, la cita que en estos momentos está concentrando, además porque es la primera, es el debate congresual para elegir una nueva dirección en Canarias, para que el Partido Socialista salga con un proyecto renovado, un proyecto de ilusión, un proyecto que cale en la ciudadanía con el objetivo de obtener y renovar la confianza que nos dieron los ciudadanos en el año 2007. Bueno, vamos entonces a tratar las dos partes. Vamos primero con esta última, con el del Estado de la Nacionalidad, en la que está un debate en el que usted no es nuevo. Ya digamos que fue novato el año pasado, como portavoz. Sí, el año pasado me estrené en ese debate y esta vez pues vamos a hacer un debate en el que nos centraremos fundamentalmente en que el gobierno explique cuál ha sido su trabajo durante este año. Es un debate de examen al gobierno, por lo tanto el gobierno no puede pervertir el debate, puede plantear que el debate se convierta en una especie de examen a la oposición. No, aquí se examina el gobierno. El gobierno tiene que rendir cuentas ante los ciudadanos a través del Parlamento de cuál ha sido su gestión en este último año. Y nosotros, por lo tanto, en ese debate vamos a contrastar y vamos a formular también propuestas alternativas y vamos a dejar claro ante los ciudadanos qué otra forma de gobernar y de hacer política en el archipiélago es posible. Nosotros vamos a exigirle al gobierno que dé cuenta de su política, cuál ha sido su política en materia sanitaria, cuál ha sido su política en educación, cuál ha sido su política encaminada a disminuir las altas tasas de desempleo que sufre la comunidad autónoma. Y vamos a exigirle al gobierno, por lo tanto, que rinda cuentas y nosotros vamos a plantearle al gobierno alternativas y vamos a exigirle que corrija el rumbo. Este gobierno dice que está centrado en las políticas sociales, las políticas de las personas, de ayuda a las personas. ¿Ustedes están de acuerdo? Voy a demostrar en mi intervención que es todo lo contrario, que el gobierno, en lugar de estar centrado en las políticas que se dirigen a las personas, ha abandonado a las personas. El gobierno, Paulino Rivero arrancó esta legislatura diciendo eso, que se centraba en las personas, y resulta que en lo que llevamos de legislatura, hemos visto como el gobierno ha ido deteriorando cada vez más los servicios públicos esenciales que afectan, por lo tanto, a la calidad de vida de las personas. Hemos visto como el gobierno ha deteriorado la sanidad pública, como cada día son más los canarios y canarias que esperan en ser atendidos y que se alarga el tiempo de permanencia en una lista de espera. Hemos comprobado y hemos denunciado que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2010 el gobierno ha llevado un recorte de más de 71 millones de euros en sanidad. Por lo tanto, no se puede hablar de política dirigida a las personas cuando los servicios públicos esenciales se deterioran, como es el caso de la sanidad. Pero no solo con la sanidad, está también la aplicación en Canarias de la ley de la dependencia, una ley que se dirige sobre todo a aquellas personas que tienen un grado de dependencia que les impide un desenvolvimiento normal. Se ha aprobado una ley que constituye el cuarto pilar del estado del bienestar, una ley para apoyar a estas personas, a sus familias. Y hemos visto cómo el gobierno, durante el tiempo de aplicación de la ley, en Canarias lo que ha hecho es olvidarse de esa aplicación, y Canarias hoy es la comunidad autónoma que está a la cola en cuanto a la aplicación de la ley de dependencia. Por lo tanto, vamos a demostrar en el debate que al contrario, el gobierno es el gobierno que ha abandonado
las políticas sociales y que por lo tanto ha abandonado a las personas. Pero fíjese usted que en política social, por ejemplo, una de las cosas que dice el Gobierno es que no le transfieren los fondos necesarios por parte del Estado. No sé si me estoy adelantando a lo mejor al argumentario que van a emplear en el debate, ese debate de la nacionalidad, pero es una cuestión recurrente, ¿no? El Gobierno continuamente, es decir, el Gobierno que conforma Coalición Canaria y Partido Popular busca siempre un enemigo exterior. Es decir, el Gobierno de Canarias es un gobierno que, como todos los gobiernos autonómicos, tiene un conjunto de competencias atribuidas por el propio Estatuto de Autonomía. Lo que no puede hacer el gobierno es escurrir el bulto continuamente y decir que esto no lo hago porque es que no me vienen los dineros de Madrid. Aquí no hay déficit de autonomía, lo que hay es déficit de gestión. El gobierno, le voy a poner dos ejemplos también, muy claros. El gobierno ni siquiera es capaz de gestionar los fondos que destina al Servicio Canario de Empleo. Hemos visto cómo en los niveles de ejecución del presupuesto el gobierno deja de ejecutar partidas importantes. Ahora estamos esperando a la liquidación del presupuesto del año 2009 y veremos cómo el gobierno, igual que ocurrió el año pasado, deja de ejecutar cientos de millones de euros que están contemplados en los presupuestos, por lo tanto una prueba de la ineficacia en la gestión. Por otro lado, el gobierno, con respecto a la ley de dependencia, ha recibido los fondos que transfiere el gobierno del Estado, el gobierno de España, para la aplicación de la ley en Canarias. Y hemos visto cómo Canarias, en los gráficos que maneja el propio gobierno, porque son las estadísticas que elabora el ministerio correspondiente, Canarias está a la cola y está recibiendo el dinero que le corresponde para la aplicación de esa ley, y hay 60.000 dependientes que no están recibiendo, por lo tanto, esta prestación. Eso lo vamos también a dejar claro. El gobierno no puede ocultar su incapacidad en la gestión de los recursos públicos diciendo que es que no le transfieren. Las transferencias están ahí, los fondos están ahí, y gracias a las transferencias que vienen del gobierno de España, que nos corresponden, no es ninguna cosa gratuita, nos corresponden por ley, pero gracias a esas transferencias y a esos compromisos, muchos servicios están funcionando, porque si no habrían dejado de funcionar, porque el propio gobierno, en lo que es la gestión de su propio presupuesto, deja mucho que desear. Lo cierto es que ustedes son oposición aquí en el Parlamento, en la Comunidad Autónoma. Sin embargo, su partido es socio de Coalición Canaria también, que es uno de los partidos que gobierna aquí en Canarias en el Congreso de los Diputados. En política nacional. ¿Esto a ustedes les supone algún tipo de hándicap o No. de cierta manera coarta su libertad de movimiento? En absoluto. A mí me gustaría tener en Canarias un gobierno que fuera receptivo también a las propuestas que hacemos los socialistas. Yo desde el primer momento que asumí la responsabilidad de presidir el grupo parlamentario, dejé claro que íbamos a trabajar en positivo. Pero trabajar en positivo no significa que no vayamos a presentar ante los ciudadanos un proyecto alternativo y que no vayamos a llevar a cabo la labor de fiscalización y de control que le corresponde, en este caso, al primer grupo de la Cámara que está en la oposición, que es el Grupo Socialista. De ahí que nosotros estamos deseosos de que este gobierno quiera alcanzar acuerdos con nosotros, pero el gobierno de Canarias se niega a alcanzar acuerdos. Y le voy a poner también otros dos ejemplos que son muy gráficos. En el debate de la nacionalidad del año pasado, nosotros presentamos 80 propuestas de resolución que contenían iniciativas, que contenían, por lo tanto, todo un conjunto de medidas que consideramos positivas para mejorar la vida de los canarios y las canarias. Pues bien, esas 80 propuestas de resolución fueron rechazadas todas por Coalición Canaria y Partido Popular, una prueba evidente de que no quieren acordar con el grupo mayoritario de la Cámara. Y el segundo ejemplo que le voy a poner son los presupuestos de la comunidad autónoma, los presupuestos vigentes. Nosotros dijimos, cuando se presentaron estos presupuestos, estos son los peores presupuestos que jamás se habían presentado en esta Cámara. Máxime cuando se presenta en una época de crisis, con una comunidad autónoma con las tasas de desempleo más altas de todo el Estado español. Una comunidad autónoma en la que el desempleo juvenil ya es alarmante, porque casi llega al 50% de los jóvenes menores de 25 años, de cada 2 jóvenes, 1 está en paro. Ante esto dijimos, este presupuesto
no es el presupuesto que Canarias requiere, porque incluso llevaba a cabo una reducción importante también en lo que es la inversión pública. De ahí que dijéramos, retiren ustedes el presupuesto. Presentamos una enmienda de devolución. La enmienda fue rechazada, pero luego nosotros en el trámite parlamentario presentamos más de 300 enmiendas parciales para corregir, para alcanzar, buscando alcanzar acuerdos sobre determinadas políticas. Pues esas enmiendas también son rechazadas. Por lo tanto, el gobierno de España, a diferencia del gobierno de Canarias, busca el acuerdo y el consenso con otras fuerzas políticas. El gobierno de Canarias está cerrado en banda. Coalición Canaria y Partido Popular, el señor Soria y el señor Rivero, tienen un pacto para mantenerse en el poder y no les importa, por lo tanto, ni quieren acordar nada con el grupo mayoritario de la Cámara. ¿Van ustedes a presentar propuestas o recetas para esta crisis económica en la que nos encontramos? Sí, en el debate ya les he señalado que en el debate va a haber dos partes, va a tener mi intervención. Una primera parte que será de control, de fiscalización, de exigir al gobierno que rinda cuentas, porque para eso es un debate, y habrá una segunda parte propositiva, en la que nosotros pondremos sobre la mesa todo un conjunto de propuestas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los canarios y las canarias. Entendemos que hay que corregir el rumbo, que el gobierno tiene que implicarse decididamente en mejorar la sanidad pública. No puede el gobierno continuar en esta deriva en la que está, de deterioro de lo público. El gobierno quiere lanzar un mensaje, y es que lo público no funciona. Y como no funciona, lo público hay que irlo deteriorando. Y nosotros estamos radicalmente en contra de ese mensaje y de esa política. Lo público es fundamental mejorar la educación. Le vamos a exigir a este gobierno que corrija el rumbo en materia educativa. Me alegra que la consejera haya manifestado que van a apoyar el pacto por la educación que ha planteado el gobierno de España. Eso es una buena noticia, que la comunidad canaria también se sume al pacto por la educación, para mejorar la educación. Es fundamental. Nosotros observamos que las tasas de desempleo tan grandes que tenemos en el archipiélago, el paro se ceba fundamentalmente en aquella población que está menos preparada, menos cualificada. De ahí la importancia de impulsar también y mejorar nuestro sistema educativo público. Por lo tanto, va a haber propuestas en ese sentido y va a haber también propuestas encaminadas a que el gobierno comprometa parte de su presupuesto en políticas que se dirijan a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores, que haga un esfuerzo en inversión pública. En época de crisis siempre es fundamental que los gobiernos hagan esfuerzos en inversión pública para que poco corregir la parálisis que produce que la inversión privada ante una crisis está retraída. Por lo tanto, habrá medidas y propuestas en positivo para encarrilar esto y para mejorar las condiciones de vida de la gente. Lo que nos preocupa, lo que a mí me preocupa fundamentalmente, es que tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar las condiciones de miles de familias en el archipiélago que lo están pasando mal. En Canarias, no solo ahora por la crisis, sino incluso en época de bonanza económica, se ha ido produciendo una brecha en cuanto a la desigualdad. Cada día se acentúan más las desigualdades. Y digo esto que no solo es consecuencia de la crisis, en época de crecimiento económico, se ha abierto esa brecha. Tenemos que caminar para corregir eso y sobre todo para dedicar de forma fundamental todo el trabajo del gobierno a combatir el desempleo y a mejorar la calidad de nuestra educación. ¿Se queja usted, señor Pérez, de la falta de acuerdos con el grupo de gobierno, la falta de atención a las propuestas de su partido en la oposición? El gobierno se quejaba hace unos meses de la falta de voluntad negociadora de su secretario general saliente todavía, Juan Fernando López Aguilar. ¿Usted cree que con la salida de López Aguilar esos acuerdos se pueden facilitar de alguna manera o ese diálogo entre oposición y gobierno puede mejorarse? Yo creo que siempre se ha utilizado esto como un arma arrojadiza por parte del gobierno para decir que era imposible el diálogo con el anterior secretario general. Yo creo que eso no se sostiene porque el anterior secretario general dio pruebas y dio muestras de buscar, incluso cuando se cerraron las urnas y vimos el resultado. El Partido Socialista había tenido 26 diputados de la primera fuerza política, intentamos formar gobierno. No fue posible porque ya Coalición Canaria y Partido Popular habían cerrado previo a las elecciones un pacto de gobierno. Pero ahora se abre una nueva etapa, sin duda. Quien salga elegido secretario general tendrá esa responsabilidad de continuar trabajando por un proyecto alternativo
para ganar la confianza de los ciudadanos y sin duda ninguna habrá y tendremos la oportunidad de volver a sentarnos con el gobierno para intentar caminar juntos en asuntos de interés general. Pero es que la voluntad, quien no la ha tenido es el gobierno. Le acabo de señalar que hemos dado pruebas en sede parlamentaria. Yo a lo que me he negado son a escenas de sofá. Porque claro, esas escenas de sofá en las que uno se sienta con el presidente del gobierno y que uno sale luego, hace una rueda de prensa, hemos acordado. Yo le he dicho al presidente del gobierno que para acordar hay que poner sobre la mesa todo un conjunto de medidas. Cuando se abrió el debate sobre la reforma del REF, por ejemplo, y bueno, muy bien, nosotros estamos dispuestos a acordar, pero vamos a poner sobre la mesa un conjunto de medidas. Evaluemos primero el comportamiento de nuestro régimen económico y fiscal, evaluémoslo, veamos lo que es necesario cambiar o modificar. Pero no digamos, vamos a modificar el REF porque sí, porque de esta manera estamos trasladando a la ciudadanía que, bueno, ya hemos alcanzado un acuerdo sobre esto y sobre esto vamos a caminar. No, los acuerdos hay que alcanzarlos en base a documentos donde haya medidas. Por ejemplo, el Pacto Social por la Economía y el Empleo. Nosotros felicitamos la venida de ese pacto, la firma de ese pacto entre los agentes sociales y económicos. Pero dijimos, el Pacto Social por la Economía y el Empleo contiene todo un conjunto de medidas. Esas medidas han de tener un reflejo presupuestario, porque si no hay un reflejo presupuestario, esas medidas no son ejecutables. Y hemos comprobado en los presupuestos del año 2010 cómo el gobierno no ha comprometido, y así lo han dicho los propios agentes sociales y económicos, no ha comprometido presupuestos para que esas medidas puedan ser ejecutadas. De ahí se llama la ficha financiera. La ficha financiera. De ahí, y yo lo digo incluso con el ayúdeme, el pacto, no es el documento que se firmó el Consejo de Ministros, el Plan Canarias. El Plan Canarias, del que también se queja el gobierno. Pero para que vea que yo le digo a usted que el Plan Canarias también, para ser efectivo, tiene que contemplar la ficha financiera. Y hay ficha financiera para el año 2010. Pero muchas de las medidas que contempla el Plan Canarias tendrán que írseles incorporando de forma paulatina la ficha financiera. Lo digo esto para que nadie diga, no, él está criticando el Pacto Social por la Economía y el Empleo. Lo critico porque ese pacto viene vacío de contenido. Y yo digo al gobierno, para pactar con usted cualquier documento, póngame sobre la mesa medidas, pero a renglón seguido de cada medida me dice usted cómo la va a financiar. Y por eso digo que el gobierno no ha tenido voluntad de acuerdo. Esperemos que el gobierno en este tramo final de la legislatura cambie. Lo dudo mucho, porque ellos están muy cómodos en el gobierno y desde luego tienen unas prioridades que no coinciden con las prioridades del Partido Socialista, porque ellos tienen como prioridad mantener una policía autonómica, que en época de crisis no se justifica. Nosotros tenemos como prioridad que no se pueden deteriorar los servicios públicos, ni la educación ni la sanidad. Vamos a ir adentrándonos, señor Pérez, poco a poco en esa otra cita importante que destacábamos al principio, también en esa elección dentro de su partido del que será sustituto de Juan Fernando López Aguilar. ¿Usted cree que hay juanfernandismo, que existe el juanfernandismo como modo de hacer política? No existe. Mire usted, aquí hay un partido socialista que tiene 130 años de historia. Yo comencé a militar en esta organización con 19 años. Por lo tanto, como usted comprenderá, yo me siento socialista y me siento partícipe de un proyecto en el que han trabajado muchas mujeres, muchos hombres. Por lo tanto, yo me niego a que nadie me ponga una etiqueta, porque no soporto las etiquetas, ni era felipista cuando era Felipe González el presidente de gobierno, ni soy de ahora de Zapatero, no, soy socialista. Y por lo tanto me encuentro cómodo en un proyecto de defensa del interés general y en un proyecto en el que de forma colectiva muchos han trabajado y siguen trabajando, entre ellos Juan Fernando López Aguilar, que es un valor que tenemos los socialistas en Canarias y que va a continuar trabajando en las tareas que tiene encomendadas en el Parlamento. Por lo tanto, yo sí que no admito ningún tipo de etiqueta, solamente la etiqueta de socialista, de la que me siento pues muy orgulloso. Le han puesto otra, porque va usted con otros dos candidatos a pujar por ese puesto, Arcadio Díaz Tejera, el presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, y ellos son de Gran Canaria, dicen que usted es el candidato de Tenerife pese a ser palmero. Sí, eso es una cierta perversión, y creo que cuando se dice eso, los que lo dicen con cierta intención, con cierta intencionalidad nada sana.
Mire usted, yo soy el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, por lo tanto, creo que en estos momentos represento al grupo parlamentario que además tiene diputados y diputadas de las 7 islas del archipiélago. De ahí que mi proyecto sea un proyecto para toda Canarias y además creo que estoy en el lugar idóneo donde hay que estar para contrastar y para visualizar ante los canarios un proyecto alternativo. Mi trayectoria además dentro de este partido, ser secretario general de la isla de La Palma desde el año 2001, pues me hace también acreedor de un conocimiento de la realidad del archipiélago. Mi etapa de alcalde me ha dado también un conocimiento cercano. Yo diferencio y digo que el proyecto que yo quiero para el Partido Socialista es un proyecto de cercanía y de proximidad. De la misma manera que un alcalde tiene que ser cercano y próximo porque conoce la problemática de sus vecinos, pues dirigir el partido en Canarias hay que hacerlo así, con esa cercanía y con esa proximidad. Por lo tanto, yo soy un candidato a la Secretaría General de las 7 islas del archipiélago. He estado en todas las islas, me conozco a la perfección las islas y me conozco Gran Canaria muy bien. No solo he estado ahora en esta campaña manteniendo encuentros con los delegados y delegadas y con los militantes de Las Palmas, de la zona norte en Arucas o de la zona sur en Ingenio, sino que aparte por mi trabajo parlamentario he mantenido muchos encuentros con diferentes representantes de sectores económicos y sociales de Gran Canaria. Por lo tanto, yo soy un candidato que tiene una visión de un modelo de partido asentado en las 7 islas del archipiélago y represento, por lo tanto, ese proyecto colectivo. ¿Y qué le dicen desde Ferraz, desde la sede de su partido a nivel nacional, si es que le dicen algo? ¿Le recomiendan que pacte, le recomiendan que siga adelante? Son muy respetuosos. A mí en Ferraz me conocen hace muchos años. El secretario, tanto el vicesecretario general actual, Pepe Blanco, coincidimos los dos en el año 89 en el Senado. Y después en el Comité Federal, es decir, que en Ferraz a mí se me conoce mucho, además. Siempre han sido muy respetuosos. Cuando les planteé mi decisión, que iba a optar la Secretaría General, fueron muy respetuosos, lo vieron muy bien. Lo único que pide Ferraz es que seamos capaces de presentar ante los ciudadanos un proyecto sólido y unitario, y en eso yo estoy trabajando. Este congreso va a ser un congreso del que el Partido Socialista Canario va a salir más reforzado. El hecho de que haya 3 candidatos no significa que no haya un proyecto común y que salgamos con un proyecto unitario. Yo, si soy elegido secretario general, me comprometo a poner en marcha un equipo de mujeres y hombres de equilibrio, de suma, de integración, a sumar, no a restar, todos hacemos falta. Por lo tanto, será un proyecto político que salga reforzado, con un objetivo, que los ciudadanos continúen confiando en nosotros. Los ciudadanos, hoy el Partido Socialista Canario es la primera fuerza política del archipiélago. El objetivo de este Congreso es salir con un mensaje renovado, con un mensaje de ilusión y de compromiso hacia los canarios y las canarias, para que ellos continúen dándonos la confianza y obtener una mayoría amplia que nos permita gobernar en el 2011. Y a mis compañeros de la dirección en Ferraz le he dicho que ese es el objetivo y por lo tanto ellos están muy tranquilos. ¿Pensaría usted pactar con alguno de los candidatos, con José Miguel Pérez o con Arcadio Díaz Tejera, para presentar una lista de consenso? A lo mejor? Mire, nosotros estamos trabajando, y lo he dicho, yo trabajo con la idea de la suma, de la integración, no de aniquilar a ningún candidato. Se trata de sumar a un proyecto común. Y en esa línea estoy dispuesto a sumar tanto con un candidato como con el otro. Es decir, dispuestos a sumar, a integrar en un diseño de un proyecto. Yo tengo un proyecto para el Partido Socialista Canario, un proyecto de proximidad, de cercanía, un proyecto que tiene que pasar porque en el Partido Socialista estrechemos cada día más los lazos entre nosotros mismos de conocimiento de la organización para proyectar ante los ciudadanos que tenemos una alternativa clara. Y los ciudadanos creerán en la alternativa si saben que nosotros estamos comprometidos, y creerán si saben que nosotros estamos comprometidos con sus problemas. Como ese es mi proyecto, yo estoy en un trabajo colectivo, de suma, de conciliación, de hablar mucho, de escuchar mucho, y desde luego en esa línea estoy dispuesto a confluir con cualquier compañero.
Imaginemos que usted sale elegido secretario general de su partido en ese congreso. ¿Mantendría la estrategia que ha llevado hasta ahora su partido con López Aguilar, que le ha llevado a ser la fuerza más votada del Parlamento en Canarias? Yo mantendría una estrategia clara de diferenciación. Los canarios tienen que ver que hay un proyecto alternativo, otra forma de gobernar, un compromiso con la ciudadanía, defender los valores de la honestidad, de la seriedad, de la gestión pública. Alguien me preguntaba un día, ¿y si eres secretario general, por qué te gustaría que te recordaran? Digo, pues por haber defendido otro modo de gobernar en Canarias, un estilo de gobierno en el que prime la buena gestión de los recursos públicos, por trabajar por las cosas bien hechas, porque hagamos bien las cosas. Y por lo tanto, si soy secretario general, esa será mi impronta. Yo mantendré ese proyecto diferenciado, ese proyecto alternativo, pero un proyecto además de suma, y un proyecto que hay que ganarlo día a día con el contacto diario con la ciudadanía, con reuniones con los agentes sociales y económicos, con los sindicatos, con los empresarios, con todos los colectivos que trabajan en la sociedad. Esa es la manera que tiene un dirigente político de ganar la confianza y de que su proyecto sea mayoritario. Por lo tanto, esa será mi línea. Parece que apuesta por el diálogo, entonces. Sin duda ninguna. El diálogo es fundamental. Lo he practicado durante toda mi vida. El diálogo, el acuerdo, escuchar mucho y alcanzar acuerdos. Porque los canarios lo que quieren, lo que nos exigen en estos momentos es que seamos capaces de alcanzar acuerdos para trabajar todos en la mejora de las condiciones de vida de esas familias que le acabo de señalar, que lo están pasando muy mal. No entenderían un rifirrafe continuo, no entenderían que nos estuviéramos tirando los trastos a la cabeza. Ahora bien, eso no puede confundirse con que uno no haga su propia labor de oposición, de control, de visualizar que hay otro proyecto alternativo. Pero mi compromiso de diálogo, de búsqueda de encuentro, eso desde luego será una de mis prioridades y forma parte además de mi forma de ser y como yo he entendido siempre la política. Y a la vista de los delegados que van a votar en ese congreso del Partido Socialista, ¿cree usted que, tal y como dicen algunos medios, José Miguel Pérez va a ser el enemigo a batir? Vamos a ver, hay también otra perversión con esto de los delegados. Los delegados son elegidos en las asambleas por los militantes y los delegados en algunas agrupaciones locales ha habido más de una lista de elección de delegados. Eso ocurre muchas veces pues porque no hay acuerdo en la propia dirección de la agrupación local y los compañeros que aspiran a ser delegados, todos no caben en una misma lista y legítimamente deciden, no, pues yo también tengo derecho a ser y presento mi lista alternativa. Eso ha ocurrido en algunas agrupaciones, en la agrupación de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, en La Laguna, en alguna otra agrupación más. La inmensa mayoría de las agrupaciones de Canarias, de las 88 agrupaciones locales que tiene el Partido Socialista en el archipiélago, la inmensa mayoría son listas unitarias en las que van delegados y delegadas que han sido elegidos por los militantes y que ellos van a depositar un voto en urna y van a elegir al secretario general que consideren que mejor representa este proyecto y que ellos vean que es el que tiene más garantías para obtener un respaldo ciudadano. Por lo tanto, etiquetar ahora y decir que los delegados A o B son del candidato A, B o C, eso es pervertir el proceso, porque los delegados y delegadas eligen libremente. Y le pongo un ejemplo. En el 35 Congreso hubo 4 candidatos. Estaba Pepe Bono, presidente de Castilla-La Mancha, José Luis Rodríguez Zapatero, Matilde Fernández y Rosa Díez. El Congreso arrancó y en los previas del Congreso todo el mundo daba por sentado que Pepe Bono tenía la mayoría del aparato y que ganaba Pepe Bono. Bueno, pues eso demostró que los delegados y las delegadas no iban con un mandato cerrado y firme, sino que iban a un Congreso a ver los proyectos que se iban a presentar y contrastar. Y resultó que salió elegido José Luis Rodríguez Zapatero. Por eso yo me niego a etiquetar, porque por esa regla de tres yo diría, bueno, ¿y los 24 de La Palma qué pasa? ¿Que esos van con un mandato cerrado a votar a Manuel Marcos? ¿O los 24 o los 14 de Fuerteventura van con un mandato cerrado a votar a quién? ¿No? Pues los delegados de Fuerteventura votarán en función del proyecto y del candidato que les parezca
que mejor representa este proyecto. Por eso, eso de querer ya dar por ganador o dar, yo me niego a eso, Yo lo que sí le puedo decir a usted hoy es que yo tengo un amplio respaldo, que estoy muy ilusionado y que tengo un gran número de militantes de este partido que me animan y que me apoyan porque consideran que este proyecto es un proyecto necesario en estos momentos. Eso es lo único que puedo decir, pero quiero ser muy respetuoso y serán solo los delegados y delegadas quienes el día 20, al votar en la urna, decidirán quién de nosotros desean ellos que sea el próximo secretario general. Pues estaremos atentos a lo que ocurre efectivamente en esa primera cita y en la siguiente también en ese debate sobre el estado de la nacionalidad. Muchas gracias, señor Pérez, por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes también por acompañarnos en nuestra nueva edición de Entrevistados. Les invitamos a seguirnos en otra nueva edición de este programa. Muchas gracias, buenos días.